Hoy, particularmente, vamos a analizar la obra de Rosina Conde. Es un libro de cuentos que se llama Arrieras Somos, que aunque salió en el 93, en el 94 fue premiado por el Premio de Literatura de Sinaloa, que se llama Gilberto Owen, que yo en particular le tengo un cariño particular a este premio, porque el libro que leo que está premiado es buenísimo. Entonces es un premio al que yo sí le tengo mucha fe y confío, no ciegamente, pero confío en las recomendaciones que salen de ahí, ¿no? De todas las obras que están premiadas por este sello, regularmente a mí me gustan. Entonces este libro lo elegí porque la verdad, en un tiempo cuando empecé a hacer mis investigaciones de literatura tijuanense, no encontraba muchas mujeres narradoras que hubieran estado en la ciudad. Entonces cuando me topé con este libro, que es de Rosina Conde, pues me encantó. ¿Por qué? Porque yo siempre he querido ver a Tijuana reflejada en la literatura, y creo que ella, aunque en muchos de los cuentos que tiene incluidos aquí no la menciona, sí me parece que es protagonista de muchas de las historias. Entonces yo le voy a ceder la palabra a Alberto, que se sabe todo el background de Rosina y de su obra. Bueno, por un lado, buenas a todos. La verdad es que Rosina Conde, bueno, es un referente de la literatura regional de Baja California. Ella nació en Mexicali, pero a los 3 años se mudó a Tijuana y de alguna manera se hizo tijuanense, ¿no? Aquí tuvo sus primeros años hasta que decidió estudiar en la UNAM. Ella estudió en la Escuela de Filosofía y Letras. En aquel tiempo, ella es contemporánea mía, por decirlo así. Ella es un par de años mayor que yo, y ella, bueno, de alguna manera tiene el mismo background de estudios que se tenía en esa época, ¿no? Cuando alguien quería estudiar alguna carrera referente al arte o a la cultura, no había muchas opciones en Baja California, menos en Tijuana. Entonces, de la generación de ella, casi todos se iban a estudiar en la UNAM. Es el mismo caso de Roberto Castillo, por ejemplo, que tuvieron que emigrar a la UNAM para poder estudiar las carreras afines a sus aspiraciones, ¿no? Entonces, pues Rosina Conde, el libro que vamos a platicar hoy, de Arrieras Somos, es el 6º libro pues publicado por ella. Ella inició en 1981 con su primera publicación, que fue Poemas de Seducción. Yo recuerdo cuando se publicó ese libro que hizo algo de revuelo aquí en la ciudad, ¿no? Porque era un libro claramente con algunos rasgos autobiográficos, y obviamente pues se veíamos el reflejo de gente que podía estar alrededor de ella, ¿no? De algunos episodios que ella narraba aquí. Como ustedes saben, y como nosotros sabemos ahora después de leer este libro, pues ella es bastante crítica y revolucionaria sobre las relaciones humanas, ¿no? Entonces, desde su primer libro, pues ese aspecto crítico sobre las relaciones humanas, principalmente de pareja, son las que la han hecho pues un referente hasta los lectores actuales, ¿no? Pues aquí tenemos 2 pruebas de ello, ¿no? Que tanto Alicia como Carla son seguidoras de este tipo de literatura. Y bueno, aquí le corto mi primera participación para seguir platicando de Rosina Conde y su libro. Yo nunca había leído a Rosina Conde, es primera vez que la leo. Sí sabía de su existencia, pero no... Y sabía que escribía, pero nunca había leído nada. De entrada me gusta desde el título, es decir, es la apropiación de Arrieros Somos y en el camino andamos, ¿no? Es Arrieras Somos, refiriéndose a las mujeres. En términos de estructura, es algo singular como sus párrafos son larguísimos, ¿no? Es decir, no hay párrafos cortos con excepción de algún cuento que sí los tenga. Sus párrafos son muy largos y a veces, particularmente a Alberto, los párrafos largos no le resultan nada agradables, pero en este caso no se nota. Es decir, el hecho de que sean esos párrafos tan largos no interfiere en la fluidez de la lectura. Entonces, de entrada, pues, aunque tiene esa característica, me parece que la maestría con la que maneja el recorrido que hace es algo que pues hace de lado el hecho de que
estén muy largos los párrafos, ¿no? Creo que es un libro que desde mi punto de vista hace, digamos, evidentes muchas cuestiones que tienen que ver con, como dijo Alberto, con las relaciones humanas y particularmente con las relaciones entre hombres y mujeres. No solamente le da vida o visibiliza la postura o las acciones de un grupo de mujeres en sus distintos cuentos, sino también visibiliza cuál es la postura de los hombres, ¿no? Y los evidencia también, los visibiliza y los evidencia, porque muchas veces uno habla de los comportamientos de ambos sexos, hombres o mujeres, pero no dice nada más, y ella se encarga en el libro de hacer, digamos, yo diría que casi descripción detallada de cuál es el comportamiento, cuál es el pensamiento y qué orilla tanto a hombres como a mujeres a tomar determinadas decisiones. No, creo que hasta ahí le dejo ahorita para después continuar con el asunto, ¿no? Muy bien, pues esta es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de leer a Rosina Conde. Leí la novela La Genara y veo que la constante en esta narrativa de Conde es la mujer en el sentido de su búsqueda de desarrollarse y de encontrarse a sí misma, ¿no? Creo que hay un devenir pausado en cada uno de estos personajes protagónicos y cómo maneja en segunda persona o narrador personaje en estas historias, ¿no? De manera confesional. Hubo varios que creo que todavía a la fecha nos podemos identificar, ¿no? Incluso a mí me llama la atención haber escrito cuentos con una temática similar sin haberlo leído, ¿no? Esta serie de cuentos. Entonces me gusta mucho la voz que muestra la autora, ¿no? Y este título que engancha de entrada, ¿no? Como una especie de resignación, pero a la vez una especie de, bueno, nos vamos a rebelar, ¿no? Vamos a cargar con todo este bagaje cultural, con todo este bagaje de obedecer y desobedecer y ver cómo le podemos hacer, ¿no? Pero creo que es una narrativa muy sencilla, contemporánea, a pesar de que fue publicado en el 94, por ahí que fue el premio, pero todavía hasta la fecha esas historias creo que se siguen hilvanando, ¿no? Realidad ficción. Bueno, yo coincido totalmente, pues en el título trae el contenido, ¿no? Al final de cuentas es una recopilación de cuentos en donde las protagonistas son las mujeres, pero no es esta mujer como ideal o empoderada que usualmente es la protagonista de las historias, sino que, pues en este caso se trata de mujeres que tienen problemas desde en dónde están ubicadas geográficamente hasta en dónde están ubicadas dentro de sus relaciones o dentro de sus familias, ¿no? Desde el primer cuento empieza a plantear problemáticas que nos pueden resultar cercanas o no, pero sabemos que existen, como la relación que tenemos con nuestras madres, con nuestros padres y con la sociedad en general, de cómo se percibe, por decir, hablando del primer cuento, cómo se percibe un embarazo, ¿no? En alguien que es soltero, que es soltero. A mí me llama mucho la atención el foco desde donde ella empieza a narrar estas historias, porque ciertamente cuando es narrador personaje, es decir, que narra en primera persona, que a mí durante mucho tiempo fue mi forma favorita de narrar. Las novelas que yo buscaba era, en primera persona, porque si no, como que siento que no. Y regreso un poco a lo que decía Luis Rubén, ¿no? De la diferencia que hace cuando un escritor es bueno o no, porque te quita las barreras de decir, si no es en primera persona no la leo. Pero cuando encuentras a alguien que narra en tercera persona o en segunda persona y dices, oye, está increíble, es que no me gustara, es que no había encontrado a alguien que lo hiciera con la maestría que le hace este escritor que estoy devorando ahorita, ¿no? Entonces a mí me parece que la forma en que tiene Rosina de narrar sus historias te envuelve desde el primer momento, porque se sienten tan cercanas y que, como decía en un principio, el hecho de que me hablen de Sara, de la zona centro, que venga incluso hasta satanizada esta ciudad de maquiladoras, donde la vida es difícil, en donde la gente piensa que viene a cumplir un sueño, pero en realidad deja muchos sueños en sus tierras de origen. Todos esos temas que trae sobre la mesa a mí se me hace como... Es que ya siento que me repito, porque cada libro que analizamos digo, no importa el tiempo, sigue vigente, pero no importa el tiempo, siguen vigentes. Entonces, pues igual, cedo la palabra a Alberto a ver qué.
Pues es que por eso los estamos poniendo en la mesa, ¿verdad? Porque a pesar de que puedan ser libros de muchos años atrás escritos, de todas maneras siguen permaneciendo en nuestro pensamiento, y queremos que la gente que no los ha leído, que no los conoce, pues los conozca, porque sabemos que les puede dar el mismo impacto que nos sigue dando a nosotros, ¿no? En el caso de Rosina Conde y de este libro específico, yo no lo había leído hasta recomendación tuya, ¿no? Y ahora lo que dice Luis Rubén es cierto, ¿no? A mí cuando son párrafos muy largos o esas estructuras un poco farragosas, no me convencen del todo, a pesar de que soy celoso seguidor de la literatura del boom hispanoamericana, que es compleja. Pero a veces cuando el autor se vuelve farragoso es muy difícil leerlo, ¿no? Y cansa, ¿no? Pero en el caso de Rosina, a pesar de que su forma de narrar es muy pegada, muy apretada, pero siempre está pasando algo, ¿no? A pesar de ser reflexiones, siempre estamos conociendo al personaje, sus dudas, sus problemáticas, sus opiniones hacia sus hombres. Entonces, vamos con ella de la mano, que nos va mostrando este mundo de la mujer, porque en realidad este libro es profundamente feminista de alguna manera, ¿no? Y yo no diría que de denuncia, estoy seguro que Rosina estaría en contra de esa palabra, ¿no? Porque no es de denuncia, sino que son personajes en situaciones claves de conflicto, en donde conocemos su interior y sabemos por qué actúan así y qué resultado van a tener. En algunos cuentos la mujer sigue abnegada después de tener ese conflicto, en otros se vuelve cínica, se vuelve fría y decide abandonar todo tipo de relaciones que le hacen entrar en conflictos, y empieza a haber un horizonte sola en donde ella va a hacer las cosas como ella quiere, ¿no? Entonces hay como esos dos aspectos de la forma en que se resuelven cada uno de los cuentos, pero siempre como es un bagaje de un abanico de posibilidades de la mujer ante una relación de finales del siglo XX, ¿no? Porque ella escribe en el 91, pero obviamente toda su experiencia viene de los años 60 y 70. Entonces ella de alguna manera resume todo lo que es esas relaciones en donde el común denominador es el paternalismo, ¿no? Donde el hombre es el que decide, ya sea si sea el novio, si sea el esposo, si sea el padre, y la mujer tiene que reaccionar ante lo que le digan, ¿no? Entonces esa es la queja interna. Entonces, pero este libro no es denuncia porque también tiene un gran valor narrativo, así como decían. O sea, está muy bien escrito, es en un lenguaje coloquial, fácil de leer y de entender, y tiene sus conflictos. También esta literatura, en lo personal, no es de las que más me gustan, porque casi no me gustan libros con mucha reflexión, o demasiado reflexivos, ni melodramáticos. Yo creo que una de las características de este libro es el melodrama, ¿no? De pronto nos sentimos en medio de una discusión, de una telenovela, donde está pasando, pero sabemos que son ciertas esas historias, ¿no? Entonces, a mí eso, en lo personal, pero es un gusto personal, pero no dejo de apreciar que estos melodramas están reflejando una realidad, por un lado, y están muy bien escritos. Sí, pues ciertamente ahora, mencionando justamente eso de cómo podemos llegar a caer en el drama, al plantear las relaciones, pues a mí sí me gusta, porque me empieza a mover en granes de decir, oye, pues si esto se parece tanto a la realidad, pero en el libro me parece dramático, ¿qué tan dramática es mi realidad entonces, no? Entonces al momento de empezar a leer, me doy cuenta, por ejemplo, retomo otra vez el primer cuento que se llama Arroz y Cadenas, que es un cuento, es que yo siempre he dicho, el que es poeta se le nota en su narrativa, o sea, no se pueden desprender de esa parte, ¿no? Entonces, ella tiene una forma muy curiosa de empezar a narrar esta historia que es como en un presente donde esta persona está bordando y a través del bordado va narrando la problemática que tiene en ese momento, que es un embarazo, ¿no? Pero a lo largo de lo que va narrando, empieza a describir cómo es la relación con su madre. Entonces, yo sí me empiezo a mover en granes de que, ¿por qué las mamás mexicanas siempre, a los ojos de los hijos, siempre están enojadas con uno, ¿no? Como que siempre andan de mal humor.
y al final sí la recordamos como que esas figuras que nos cuidan, se preocupan por nosotros, o sea, pero siempre es la madre preocupona, enojada, siempre... criticona también. Siempre en el lado polarizado a lo negativo, ¿no? Y al contrario, siempre pasa que con los padres es, mi papá bueno, mi papá proveedor, mi papá, ¿no? Entonces, en este caso, o también el papá severo. Entonces, a mí me hace plantearme, sobre todo en este primer cuento, ¿de dónde viene el mal humor de las madres, no? O sea, ¿por qué la madre mexicana, y hablo de madre mexicana porque Rosina es mexicana, tiene esa proyección hacia los demás y a su propia familia, que, mi mamá siempre está de malas, voy a hacer esto, pero, mi mamá es una pesadez, ¿no? Entonces, el hecho de analizar de dónde viene ese mal humor, ya en una familia es, bueno, pues es que es una persona que trae frustraciones encima, ¿no? A lo mejor ella quería hacer algo que no se le logró, es la cabeza interna de la familia que aunque no es proveedora, pues hace que todo funcione dentro, y tener esa responsabilidad, pues es pesado, es agobiante, y al final sí cambia el carácter, ¿no? O sea, resulta que para tener a los hijos en norma, pues tienes que ser como un sargento, y los sargentos rara vez son sargentos amables, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a mí sí me encanta que tengan reflexiones, porque me hace replantearme en dónde estamos parados, y como lo decíamos, aunque es algo que se escribió hace 20 años, pues me súper resuena, ¿no? Porque a la familia que yo conozco, la casa a la que voy, y familia que yo conozco, no en general, pero sí encuentro estas figuras o estos, pues no clichés, pero sí estos roles, arquetipos de personajes que sí me resultan cercanos. Sí, estoy de acuerdo con esto del discurso, las reflexiones. Ahorita justamente estaba buscando uno que me resonó, y es en el cuento de Estudias o Trabajas, ¿no? Al final de este cuento, que aquí el personaje nos dice, mientras los chavos no se pongan de acuerdo en qué es la liberación, pues a nosotros nos va a llevar el demonio, porque ellos la acomodan a su conveniencia. Finalmente es con ellos con quien te realizas y relacionas, y eso de navegar con bandera deliberada o inteligente no te conviene, porque eso es lo que ellos quieren, mujercitas idiotas que ni piensen, ni que sean autosuficientes económicamente. Finalmente, me pagan todo. Pues hay un final irónico aquí, ¿no? Digo, un spoiler ahí. Pero creo que vale la pena tomar en cuenta esa parte de la reflexión, ¿no? Cómo lo mezcla con la narrativa. A mí me gustó cuando leí eso porque dije, o sea, todavía se aplica, ¿no? Ahora con etiquetita de sugar daddy o lo que tú quieras, ¿no? Antes se le decía amante, patrocinador, etcétera. Digo, no vamos a meter con la cuestión moral, pero sí la forma en que Rosina lo cuenta, ¿no? Y a mí me cautiva esa crítica, esa ironía y esta como repaso de todo lo que está pasando, ¿no? Pues así que tiene que ver con la percepción personal, ¿no? Y también con, como decía Carla, esta identificación y estos arquetipos que se van generando, la mujer sumisa o la mujer que anda en medio de, bueno, voy a obedecer aquí, pero voy a desobedecer acá, ¿no? Voy a manipular las cosas para poder de alguna manera salirme con la mía, pero sin meterme en tantos problemas, ¿no? Que es una constante que se ve aquí en los personajes. 20 años, ¿no? Va a cumplir de que se hizo esta novela y han repetido, no sé si todos, el hecho de que sigue siendo actual. Eso suena cliché. Pero el hecho de que suene cliché no significa que lo sea. O sea, a mí me parece que cualquier escrito, novela, etcétera, que tenga que ver con relaciones humanas, sigue siendo actual, porque finalmente las relaciones humanas no han cambiado a lo largo de muchísimos años, ¿no? Sí, hay avances, hay cosas que han surgido, hay revueltas, hay transformaciones sociales muy importantes, pero en términos generales esas relaciones siguen siendo muy parecidas a las que pudieran haberse dado hace muchos años. Entonces ese contexto es el que le quita lo clichoso o el cliché al hecho de que sigan siendo actuales, ¿no? Mencionabas algo que tiene que ver con el melodrama. Finalmente, no sé si en todos los países, pero la vida es un melodrama. Es decir, estamos envueltos en ese melodrama, tal como decía Carla, por ejemplo, esto de que las mamás sargentos y demás, bueno, seguramente no sucede en todas las mamás ni en todos los casos, pero sí mayoritariamente, es decir, no absolutamente, pero sí abrumadoramente el estilo de ser de las mamás era así. Eso por un lado, ¿no? Otra cosa que a mí me gusta del libro es que no tiene miedo, digamos, a usar palabras
que los puristas en literatura probablemente le censurarían, ¿no? Aquí hay una, dice, es curioso cómo al tocar o ver ciertas cosas a una se le afigura. Entonces, y palabras como esas repite a lo largo de los cuentos, ¿no? Entonces, me parece que es virtuoso que haga eso, es decir, que no trate de ser correcta, fina en su escritura, ¿no? Entonces, eso me gusta. También me gusta, por ejemplo, hay dos frases cuando describe a uno de los personajes masculinos, al que va a ver una de las personajes femeninas, que dice, se veía medio putón el viejo, ¿no? Esa por ejemplo, pues, es decir, igualmente es una forma de referirse, aunque políticamente ahora ya no es correcto andar diciendo ese tipo de cosas. Me parece que el hecho de que la ponga, pues es evidencia de que así se dice, así se habla, ¿no? Y hay otra en donde dice, me decía el muy puto, ¿no? Entonces también son cosas que supongo yo que a lo mejor ahora alguien que se pusiera a escribir sobre este tipo de cuestiones probablemente no las dijera. Entonces, qué bueno que tiene 20 años, qué bueno que ahí está y qué bueno que podemos leer a los muy putos que están en esta sin censura, novela, ¿no? Sin censura. Que ciertamente lo que mencionas, a mí se me hace que le aporta calidez al texto, que ella, si no está hablando como ella habla, pues nos engañó súper bien, porque a mí se me hace que es súper cercano el hecho de que utilice ese lenguaje, lo que me recuerda a su novela de Como Cachorra al Sol. Esa es una novela en donde, como tú dices, ella no anda con temas para satisfacer a los puristas del lenguaje, ni de las narraciones, ni literatos. Es una novela que está escrita como la gente habla, más en lugares donde hace mucho calor, que ya no decimos la CH sino la SH, ¿no? Entonces en vez de cachora se dice cachora. Entonces toda la novela está escrita de esta forma, ¿no? Tal cual como hablamos, lo que hace que te imagines totalmente en dónde se está desarrollando, cómo hablan los personajes, aún más porque se toma estas libertades de decir, ok, yo sé que no es correcto, sin embargo quiero transmitir esta idea, y eso se me hace a mí en lo personal que le aporta mucha calidez al relato. Sí, hay mucha oralidad en los personajes de esta serie de cuentos, ¿no? Y eso ayuda a que nos identifiquemos, juega con las palabras y juega con las emociones, ¿no? Y pues para mí esa es una de las grandes virtudes de esta serie de cuentos. Pues así como citaba Carla desde el principio, ¿no? Casi todos los cuentos están escritos en primera persona, y es una mujer la cual se expresa tal como es sus antecedentes, ¿no? De vida, y normalmente en la frontera, ¿no? Entonces ella tiene un lenguaje coloquial que es muy cercano a nosotros, yo creo. Yo creo que para un lector que no es de aquí, también le va a ser familiar, ¿verdad? Porque como ahorita todos estos contextos coloquiales han trascendido ya los regionalismos y ya son apreciados en cualquier parte. Entonces, eso es uno de los valores de que tiene el texto desde el punto de vista narrativo. Otro, por ejemplo, que me gustaría comentar es en el cuento que se llama Volver, porque también tiene dos elementos muy importantes, lo que hemos estado hablando, que es el fondo de las historias, ¿no? Esta problemática, estos conflictos de mujeres. Pero en este cuento en específico, en Volver, también utiliza una estructura narrativa muy medio compleja, ¿no? Porque cuenta la misma historia desde el punto de vista del hijo, que por cierto, cuando yo leí su punto de vista, primero pensé que era mujer, pero después me di cuenta que era hombre. Con una hijo, sensibilidad, ¿no? Sí. Distinta, sí. No sé si sea una falla de la autora al tratar de hablar con un personaje masculino, o si así lo hizo para hacerlo un poco nebuloso, ¿no? Entonces, este personaje, este muchacho, quiere que su madre se vuelva a casar y ve que hay un pretendiente y pues hace todo lo posible porque se case, ¿no? Y luego el punto de vista de la mamá, que nadie se ha dado cuenta, pero este pretendiente lo odia, no lo soporta. Sin embargo, por cortesía, lo que sea, lo ha estado aguantando, yo creo que años, ¿no? Y sí, dando todos los indicios de que aparentemente está interesada, pero no se anima. Que de alguna manera es un reflejo también que se hace de este tipo de mujer, ¿no? De que a veces sus sentimientos nunca los deja salir, y de pronto da impresiones diferentes a lo que en realidad ella tiene por dentro, ¿no? Exacto.
Por ejemplo, cuando hablas de las madres, ¿no? Y precisamente esta es una madre, ¿no? En realidad no sabemos qué está dentro de la madre cuando se comporta de cierta manera. Podemos estar completamente equivocados como estaba este muchacho. Y después vemos el punto de vista de la novia que agarró su pretendiente ya por default, por decir así. Entonces esta mujer ve las cosas más frías y nos lo cuenta de otra manera. Este cuento quizá no está tan redondo porque a mí me hizo falta la perspectiva de la otra hermana o de la otra hija y del pretendiente, ¿no? Pero sí se me hizo muy interesante cómo abordó este tema, ¿no? El conflicto de que a veces no sabemos qué trae adentro una mujer, ¿no? Sí, Sí, no, está bien. Este fue uno de mis cuentos favoritos, precisamente porque nos aborda desde diferentes perspectivas. Y yo ya cuando terminé viendo la insistencia, creo que se llamaba Rafa, el pretendiente de la mamá, que estaba insiste. Ajá. Primero lo vi como acoso, ¿no? Y luego, bueno, está enamorado. Y luego cuando llega esta nueva pretendienta de este tipo, me llama la atención que con resignación se vuelve cómplice. Bueno, pues aquí voy a seguir, voy a estar. Y bueno, nos estamos mimetizando, ¿no? El final que nos dice, nos unió la soledad, la angustia de saber que estábamos ahí, acompañándonos y sirviéndonos el uno al otro. Y que finalmente nadie más nos haría caso. O sea, esa resignación hacia la realidad, participar en algo que a lo mejor no da una felicidad absoluta, pero da una certeza y tranquilidad, ¿no? Entonces este cuento creo que tiene como virtud varias voces narrativas, ¿no? Y me pasó lo mismo que a ti. Yo pensaba que el hermano, bueno, el hijo que quería que la mamá se volviera a casar o tener pareja, era mujer, no sé, por la perspectiva, por cómo lo cuenta, ¿no? Yo pienso que a lo mejor fue un juego, que quiso hacer Rosina, pero a mí se me hace un texto muy atinado. Pues ahí justamente lo que mencionaba Alberto es que es lo que te digo que me empieza a mover en gran cada historia, ¿no? Entonces, eso de por qué las mujeres no podemos ser claras con lo que queremos y lo que pensamos. ¿Qué normas sociales nos prohíben hablar libremente de que, oye, pues no me gusta, no lo quiero en mi casa? O cosas tan que hemos traído generación tras generación, ¿no? No es sí, ¿sabes? Esas cosas de que si quieres, no le digas que sí para que no te veas fácil, pero no sé qué. Entonces, como que todas hemos tenido, hablando de la mujer, porque el tema es de la mujer en el libro, estas normas sociales que nos guían cómo nos conducimos en nuestras relaciones, ¿no? De que muchas veces aceptamos cosas inaceptables porque la sociedad lo ve bien o lo ve mal. Y tenemos estos filtros a la hora de hablar de que, pues no le voy a decir que no me gusta porque tal vez si se siente mal él y quedó mal con mis hijos, que ellos parece que lo están queriendo aceptar dentro de mi familia. Entonces, todos estos como bloqueos pues hacen que no seamos claras a la hora de decir qué queremos o simplemente ya no hablemos de decir, de actuar en consecuencia de nuestros deseos. De, oye, pues no quiero güey, pues le cierro la puerta, ya no le hablo, ¿no? Pero estamos como muy condicionadas a lo que se espera de nosotros y querer llenar un vacío, ¿no? Sí. Qué interesante que ya se puso rebelde, ¿no? Lo que provoca, ¿no? El libro de Rosina Conde, ¿no? Ya es que esto es lo que tiene que suceder, ¿no? ¿Cuál es el cuento que más nos gustó? Por ejemplo, que trae estas cosas, estos... Carnita. A mí me gustó el primero. Ese es el que más me gustó. No sé si a propósito lo escogió para ponerlo como el primer cuento o fue virtud del editor, pero a mí el primer cuento es el que más me gustó. Hay uno que confieso sinceramente que no me gustó mucho, pero es el único de todos los... ¿Cuántos son? 10. De los 10 que no fue de mi gusto, pero los demás todos me gustaron. Yo voy a regresar a cuestiones más generales del texto. Bueno, primero, tú dices que no quieres hacer spoiler, ya hiciste 2 spoilers. O sea, yo no entiendo el miedo al spoiler, pues si no, ¿cómo van a Bueno, leerlo? pero sin el contexto completo, ¿no? Pues sí, ya nos dijiste el final de 2 cuentos y ya los spoileaste. Hablando de otro spoiler, dijiste. que dijiste que el primero fue el que más te gustó. A mí también fue como mi segundo cuento que más me gustó, porque tiene un punto poético y rítmico. Sí. 2 puntos a la derecha, 2 puntos al revés, una basta, 2 puntos a la derecha, 2 puntos al revés. Yo había pensado que ese primer cuento, ella tuvo que decidirlo porque es el cuento que le da como tema a todo el libro. Sí. Puede ser. El estar enhebrando la chambrita para el bebé que está esperando.
son todos los cuentos lo que están haciéndose. Están enhebrando Están tejiendo. las diferentes historias de mujeres que se van entremezclando, que unas tienen características similares, otras tienen diferentes. Entonces es como un tejido todo el libro, y el primer libro es como que sea el prólogo, por decirlo así. Yo creo que decía Carla de que no muestra a las mujeres empoderadas. Yo no sé mucho de eso. Ese es un tema que es especialidad de las mujeres, no de nosotros. Pero sí creo que hay, digamos, atisbos de cómo puede una mujer empoderarse, ¿no? Me parece que en algunos cuentos está de manifiesto el simple rechazo de determinadas condiciones que le son impuestas a determinadas mujeres ya es un signo de empoderamiento. Yo creo que una de las cosas que más me gustan de los escritores en general es no ser parciales, es decir, no inclinarse hacia una parte de sus personajes. En este caso son hombres y mujeres en la mayoría de los casos, y me parece que evidencia a las mujeres, como decía yo al principio, pero evidencia a los hombres. Y algo que me parece fenomenal es que dice, los hombres, bueno, no lo dice, yo es lo que interpreto, los hombres pueden ser conservadores, pueden ser liberales, pueden ser del lado que quieran, y en ambos casos hay falsedades, en ambos casos hay individuos que pueden ser, a pesar de su aparente liberalidad, terribles, o conservadores y no necesariamente tan terribles. Y lo mismo creo que pasa con las mujeres, ¿no? Digamos, hay mujeres que pueden ser conservadoras o pueden ser liberales, y eso no significa que determine su proceder o su andar en la vida, ¿no? Entonces creo que el libro sí no se inclina, es decir, no nos lleva por el camino, no descarto otros libros que lo puedan hacer, por este camino parcial o tendencioso de inclinarse para que uno tome partido en este caso, por las mujeres, para que tome partido por los hombres. No me parece que ese es un elemento que yo rescate del texto. Me gustaría comentar un poquito sobre lo que dijo Luis Rubén sobre la cuestión del primer cuento, por qué empezó con ese cuento. Y también comentar que el último cuento también hace un cierre y un epílogo muy interesante, porque ahí yo creo que yo lo veo como crítica de ella misma hacia la mujer, o no sé, después de haber tejido todo esto, el último cuento habla de una mujer que toda su vida con un hombre sufrió, porque era incumplido, era una mala relación, siempre le prometía algo y hacía todo lo contrario, nunca cumplía las promesas ni las citas que se mantenían, y de pronto se van a encontrar nuevamente. Ella se empieza a arreglar para volverlo a ver, tiene la esperanza de regresar con una relación con él, y cuando llega se le hace tarde, y lo ve de lejos y ve que el hombre está igual como ella lo recordaba, pero hay una cosa que le llama la atención, que el hombre está preocupado y viendo la hora, pensando, dando a notar de que ¿por qué no llega? ¿No? Entonces ella dice, que se desengaña y dice, ya cambió. O sea que quería seguir sufriendo, pues ahora lo veía como alguien preocupado por ella, simplemente por la onda de que no llegaba a tiempo, y ella como que se desanima y dice, no, ya cambió, ahora como que sí iba a ser bueno, ¿no? Aparentemente. Entonces esa crítica que hace es como muy especial, por lo menos así lo interpreté yo, y como cierre del libro, ¿no? Bueno, pues hablando de los cuentos de ¿a quién había sido el favorito? El de una se encariña con las cosas, Timoteo, ese es mi favorito, porque súper me identifico de siempre estar pensando en voz alta, ¿no? Y hablando sola, y renegando sola, y haciendo como recuento de las cosas que pasan. Entonces, este cuento en particular habla de cómo esta pareja pues llega a una ciudad de maquiladoras, y me súper resonó de cómo la mujer constantemente le decía al hombre, oye, no te vayas por ahí, te va a traicionar, no seas tan confianzudo, y como el hombre nunca le hizo caso, y al final ella dice,
ya ves como siempre tuve razón. Y ahora pues si lo dice alguien que ya no está, ¿no? Ya no está con ella está en la soledad, lidiando con sus pertenencias, lidiando con su vida, porque se queda sola en una ciudad donde ella ni siquiera quería pertenecer, ¿no? Entonces al final, a mí se me hace súper revelador desde cómo es la relación con ella, con su Timoteo, cómo es la relación de ella con el resto de la sociedad y cómo ella piensa que es un equipo, ¿no? La pareja piensa que es un equipo y muchas veces la otra pareja no lo piensa así, al contrario, ¿no? Piensas que tienes un enemigo en la casa cuando debería ser tu compañero. Entonces, este cuento plantea muchas cosas y entre ellas cómo la dinámica de una ciudad afecta profundamente la relación que tienes en ti, pues las relaciones personales que tienes, cómo se ven afectadas con el entorno. A mí ese cuento es mi favorito, de hecho lo tengo por ahí grabado porque me gustó tanto que hasta lo grabé de que yo lo leí en voz alta y dije, sonaría como algo que yo dijera. Este duelo amoroso que se va viviendo, ¿no? Como el hubiera de te lo dije. Sí, es un cuento evocativo, es un cuento nostálgico, que es cierto. Y ahorita que mencionas esto del lugar, es interesante cómo la geografía en cierto espacio influye en nuestra forma de relacionarnos, ¿no? No lo había visto desde esa perspectiva, pero es cierto. Por ejemplo, y ahora sigo haciendo un pequeño paréntesis, como la gente que viene a Tijuana se queja que no hay cultura, que no hay arte y que no hay otras cosas más que la cuestión de la maquila, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues cuando uno va descubriendo, y también esta serie de cuentos, diferentes espacios, ¿no? Pues una Tijuana, bueno, que apenas Carly y yo alcanzamos a ver, ¿no? O sea, yo sí me acuerdo de Sara, en la Revolución y todo lo que aquí menciona, ¿no? Ahora sí que es una Tijuana que todavía sigue y una que pues extrañamos, ¿no? Que la tenemos ahí en los recuerdos. Pues, ¿no dijiste tu cuento favorito? Yo voy a decir mi cuento favorito, que creo que es uno que rompe con la secuencia de la temática, que se llama Morente. En este cuento no hay una relación tóxica que le llaman ahora, ¿no? No hay una relación de conflicto entre la pareja, más bien es como un recuerdo de una mujer que perdió a alguien, una pareja que encontró casi por casualidad, en donde y también se refleja en un lugar muy especial, o sea, en Ensenada, en un lugar donde hay mar, donde hay una contemplación de la naturaleza, en donde conoce a este hombre, a Morente, y de que después de tener una relación muy romántica, muy interesante, en un problema desaparece en el mar y ya nadie lo puede encontrar. Entonces hay una gran diferencia, como es un recuerdo más bien nostálgico y melancólico de una relación posiblemente autobiográfica de ella. A mí me gustó mucho ese cuento porque creo que está relacionado con una persona que yo conocí. Y que ella lo refiere como dedicado a este cuento por los apellidos de él. Entonces a mí me tocó conocer a este personaje, si es que es, ¿no? Y que también se perdió en el mar. Él era mi jefe, era un hombre que había emigrado de Tijuana a la Ciudad de México a estudiar en la UNAM, se hizo economista. Y él era un hombre súper agradable, una persona muy respetuosa, y era un hombre de Dios, aunque no crean que era muy católico religioso, sino más bien era un hombre que resumaba bondad, ¿no? Y él fue mi maestro, él me enseñó todas las cuestiones económicas, de análisis financiero, de análisis de proyectos. Él era un economista muy bueno. Regresó a Baja California para tratar de recabar recién egresados de las universidades para enseñarles. Entonces, en el momento en que él nos daba clases en Ensenada, él fue cuando se perdió en el mar, mucha gente fuimos a buscarlo por días a toda esa costa de Ensenada. Y esta historia me recordó esa anécdota, porque en realidad hay algunos elementos que se relacionan mucho con mis recuerdos y otros elementos que son de ficción, ¿no? Creo que por ahí va esa historia, y yo creo que todos los que conocimos a este personaje lo recordamos de esa misma manera, ¿no? Como nostálgico, ¿no? Como de melancolía, ¿no? Oye, qué bueno que tenemos la oportunidad de tener a Alberto aquí para que nos revele los lados B del libro, ¿no? Que nosotros hacemos una lectura muy
de lector, pero el hecho de tenerte aquí, que converses con nosotros y nos des un poco más de contexto, pues nos ilumina también la parte de la escritora, ¿no? De dónde vienen sus Claro. inspiraciones para desarrollar cada historia, ¿no? Que al final de cuentas me parece que es lo más relevante de estas juntas de consejo, de tratar de revelar de dónde viene la inspiración o de qué nos nutrimos para generar historias. Y se me hace súper interesante eso que comentas, porque el hecho de saber que no son cosas meramente ficción, sino que siempre hay un toque de realidad, por más que lo queramos suprimir, siempre va a ser la realidad dentro de nuestras historias y dentro de todo lo que creemos, ¿no? Sí, yo creo que cualquier escritor se nutre de lo que ve, de lo que oye, de lo que siente, de lo que le cuentan. Lo que vive. Eso es, claro, por supuesto. Sí. Me llama la atención algo que han comentado, creo que los tres. Yo me imagino que si uno, si un ruso lee a cualquier escritor ruso, pues va a encontrar muchas referencias en lo que escribe. Lo mismo puede ser si alguien leyó un escritor francés, pues seguramente muchas van a decir, pues aquí se rescata esto de París o esto de Burdeos, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes descubren elementos de Tijuana. Yo no soy tijuanense. Si yo lo hubiera leído en otro contexto, en otro lugar, para mí pasa desapercibido. Es decir, la virtud de esto es que no es un cuento tijuanense, ni es un cuento baja californiano, es un cuento universal. Sí. Se puede leer en cualquier lugar, y las referencias locales que ustedes identifican, obviamente las identifican porque son de aquí, pero cualquiera que lo lea en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de este país, puede encontrar una belleza en este libro, independientemente de las referencias locales, ¿no? O sea, yo creo que cualquier escritor tiene referencias locales, habla de las cosas que suceden en su contexto o en el contexto de la historia que está contando, ¿no? Entonces, sí creo que es imposible no usar las referencias porque finalmente, y esa sería la evidencia de que tiene que ver con lo que ha vivido, pues hace referencias a las cosas que ella vive. Seguramente un escritor de Durango que cuente algo va a utilizar referencias de Durango, que si lo leemos nosotros, pues no importa que sean referencias de Durango, mientras no sea ese el centro, el motor de su texto. Y aquí me parece que no es el motor de su texto. El motor de su texto no son las referencias locales a las que alude, sino la historia de relaciones entre hombres y mujeres. Yo creo que ese es el meollo y el centro de la novela o de los cuentos de Rosina Conde. Sí, fíjate que ¿no? yo igual siempre he visto las referencias como cuestiones meramente decorativas, ¿no? Al final de cuentas no es algo que nutre como el eje principal de las historias, pero que son estas como ramitas que te van abrazando y haciéndote identificarte con los cuentos. Y a mí me encantan las referencias, siempre me han encantado en todas las historias, desde cómo se viste el personaje, qué marcas usa, cómo son los aretes, por dónde anda caminando, cómo es la calle. Ciertamente son referencias que no forman parte de la historia y del mensaje que se quiere transmitir, pero que lo decoran tan bien, que te hacen tan agradable la lectura, que te la iluminan, te la colorean y te hacen que lo veas así como si fuera una película. Pues a mí las referencias me encantan. Evidentemente no en exceso porque te distraen de realmente de qué va la historia, ¿no? Sí. Pero a mí el hecho de que tenga una historia, muchas referencias y más que nada a mí, que ya saben que yo soy amante de Tijuana, y que me las haga evidentes, a mí eso me súper encanta. Sí, nos ayuda a ilustrar mejor a nuestros personajes, qué hacen, qué comen, cómo piensan, ¿no? Hace tiempo en un taller literario, creo que fue con Elma Correa, nos pasó como un cuestionario super machote de lo que utilizan los escritores de Nueva York, y precisamente va con esos detalles tan concisos, ¿te acuerdas? Un cuestionario así súper amplio. ¿Qué hay en su refrigerador? Si prende la televisión, ¿qué vería? O sea, cosas que a lo mejor no necesariamente se ven plasmadas en la historia literal, pero que ayudan a mover al personaje, ¿no? Cuestiones que a veces no nos preguntamos ni siquiera de nuestras vidas, pero en un personaje lo podemos situar para que tome decisiones o que tenga alguna postura, ¿no? Le dan redondez, ¿no? Exactamente. Me parece que le dan redondez al personaje, de saber que no nada más es un personaje que te sirve para llevar la historia o moverla, sino que realmente es un personaje que existe, que es redondo, que tiene aspiraciones, gustos y preferencias, ¿no? Hay claro.
Yo creo que hay algún tipo de narrativas que no necesitan tanto vestirlas. Y hay otros tipos de narrativas que son parte primordial de ese tipo de concepto o tema. Por ejemplo, en el caso de Rosina Conde, de este libro, el fondo es tan fuerte y tan importante que no necesita ser revestido de más, pues no, simplemente con escuchar al personaje, que sí es cierto, si nosotros nos damos cuenta de referencias de ciertos colocalismos regionales, pero no importa. Lo que realmente importa es el fondo, que tiene tanto peso que cualquier mujer en cualquier lugar del mundo, yo creo, vamos a decirlo así, se va a identificar y va a haber situaciones que le van a impactar. Y eso es lo que tiene de más fuerza este texto. Está bien escrito y yo no quisiera decir que simplemente es una serie de confesiones que se va a identificar a las mujeres, no, sino es un libro que tiene una estructura y que tiene una decisión de qué narrador utilizar, de qué estructura utilizar para hacer llegar este fondo, ¿no? Entonces, creo que hay un equilibrio, a pesar de que el fondo sea tan fuerte que a veces podríamos olvidarnos de que también tiene una estructura narrativa literaria reconocible, que se puede reconocer, ¿no? Entonces, eso es importante. Sí. Quiero comentar, se me pasaba porque hace rato Alicia se refería a que tuvo influencia, quiero decir, que acaba de escribir un libro que se llama, creo... Border Woman. Border Woman, ajá. Que tiene mucha temática de lo que maneja Rosina Conde. Nosotros conocemos algunos cuentos porque los hemos tallereado y entonces sabemos que sí es cierto, ¿no? Pero sí me sorprende que no lo había leído ella, pero de todas maneras son cosas que están en el ambiente, ¿no? Sí, y una cuestión aquí, ahorita que hablábamos de cómo vestía a los personajes, recordemos que Rosina Conde, aparte de ser escritora, pues se dedicaba, bueno, todavía al performance, al diseño, cantante, bailarina, entonces todo esto de alguna manera se plasma en alguno de sus cuentos. En el primero, por ejemplo, que habla sobre el tejido, con este ritmo poético, y en el cuento de las perlas, ¿no? Que es muy detallista, que el vestido de novia, y lo hace con un ritmo también poético, ¿no? Entonces yo creo que esa versatilidad como escritora, y como artista, pues la plasma en este libro, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis, hace muchos ayeres, cuando empezaba a trabajar de profesora, me tocó ir a ¿cómo se llama? Festival de Literatura del Noroeste, Felino, bueno, que le han cambiado el nombre, ¿no? En el Centro Cultural Tijuana, y pues Rosina Conde fue de las invitadas principales, y me tocó presenciar un concierto de ella, ¿no? Cantando blues, y me impactó la fuerza de su voz, ¿no? Y pues su vestuario folclórico, cada detalle bien pensado, ¿no? Entonces, ahí también está la parte de que, pues, no nada más un escritor anda en esta cuestión literaria, sino que también puede explorar otros horizontes y los refleja en su escritura. Sí, creo que en este caso el hecho de que Rosina, aparte de ser escritora, es poeta, o sea, como que es una artista, ¿no? Completa, porque tiene muchas facetas que ha explorado y que hemos logrado verla, que aparte las desarrolla súper bien, ¿no? Por ejemplo, yo antes de venir, quise checar ahí en YouTube a ver si encontraba a alguien que hablara del libro para decir, bueno, pues a ver si alguien me da una perspectiva distinta. Y realmente si tú te metes a YouTube y pones Rosina Conde, te va a salir puras presentaciones donde ella dice poesía, pues. ¿Por qué? Porque realmente donde ella como más exitosa ha sido en cuestiones de las letras ha sido la poesía. Entonces ella más que nada se proyecta de esta forma. De hecho, su último libro, que me parece que cada vez se va a ir reinventando, ¿no? Porque ahora, con esto de la pandemia, que sacó su último libro de cantos, ¿no? Ah, sí, con otros poetas. Digo, no, o sea, no para de querer innovar y de estar sacando proyectos padres. Yo quiero hacer una aclaración. Cuando me refería a las referencias, no me refería a lo que ustedes dijeron. Me refería a que de la tienda Zara, la Maquila, la Avenida Revolución, eso no viste a los personajes. Esas son referencias físicas, ahí están. Sí, a esas son a las que me refería, que no importa, insisto, cualquier lugar va a hacer, cualquier escritor va a hacer referencias de ese tipo. Porque ni se detiene a describirlas, nada más las nombra. Son de paso, y no pasa nada, o sea, el lector no se detiene a pensar qué es eso de la tienda Zara. O sea, yo creo que le vale madres, ¿no? Si la escritura está bien hecha. Yo creo que este libro está muy bien escrito. Se lee muy bien, muy fácil, es atrapante. Yo lo leí en un viaje de avión de aquí a la Ciudad de México que dura
2 horas y media, 3 horas, sin parar, es decir, no me detuve, no llegó un momento en el que dije, ay, no, ya me cansó, mejor después lo sigo leyendo. No, ya ni dan yo lo leí en el trabajo. Esos de los aviones son terribles. Entonces, creo que es un libro recomendable para cualquiera, es decir, no solo para mujeres, es para cualquiera, para cualquier edad, quien quiera conocer acerca de las relaciones humanas, vale mucho la pena leer Arriera Somos, es algo recomendable. También lo que decía ahorita Carlos, ¿no? De que la forma en que lo escribe se antoja leerlo en voz alta, ¿no? Uh-huh. Viene uno que no comentamos, el de Barbarella, que es como una especie de monólogo teatral, hasta con acotaciones. Obviamente es un recurso literario, pero es factible de leer también en voz alta, y por ahí también el de Timoteo, pues el que decías. Entonces hay varios, ¿no? En donde tiene esa facilidad de que tiene ese ritmo poético. Lo que dice Alicia es cierto. Para mí, muchos de los artistas han identificado que el arte, o pues más bien, es un vehículo de comunicación de algo que trae uno adentro en cuestión poética, de la poesía, de querer crear algo, ¿no? Y los instrumentos o las herramientas son diferentes. A veces es la literatura, a veces es el arte de la confección, que ella se dedicó también como modista, ¿no? Sí. O la música, cantando blues, o el teatro, que hizo teatro. Entonces, es como vehículos diferentes que utiliza el artista, ¿no? Entonces, no se ve nomás amarrado con un género nomás. Sí, ahora, ya para cerrar, porque ya sé que ya nos estamos extendiendo un poco, pero hablando de lo de las referencias, sí, yo sé a lo que se refería Luis Rubén, de las referencias de la tienda Zara, de que ciertamente en un tiempo Tijuana mucha gente venía a comprar perfumes aquí, ¿no? Porque venían de Europa, ¿no? Entonces este cuento hace mucha referencia a eso. Pero la verdad, les voy a confesar algo. A mí siempre me han encantado las referencias, mucho más las que tienen que ver con México, ¿no? O sea, si me cuentas que estás en la Ciudad de México, oye, pues qué edificio estás viendo, qué música estás escuchando, qué carros ves en la calle, ¿no? Pero a mí no me ha tocado encontrarme con referencias porque apenas tengo relativamente poco, 5 años si acaso, explorando la literatura mexicana a fondo y mucho más la tijuanense. Entonces, el hecho de que ya mis referencias, cuando leo otras novelas de otros países, pues mis referencias a las que yo me puedo identificar, pues son cosas que se visten, ¿no? Porque es algo que se viste en México y se viste en Europa y se viste en Nueva York. Y una referencia que me da mucha risa, y es que yo siempre ando para todos lados con mis Vans. Y la realidad de esa preferencia que yo siempre ando para todos lados con mis Vans es que en algún momento leí una novela que el personaje usaba Vans. Entonces, tanto así se modifican las conductas, por lo menos las mías como lectora, de que si este personaje que me encanta usa una prenda, ay, pues yo también la quiero. Pero eso no se basa nada más en referencias de prendas de ropa, sino que todas las novelas o historias que había leído, pues no me podía identificar con nada más, pues porque no se desarrollaban en un lugar que yo conociera, como es México, como es Tijuana, o lugares donde yo haya visitado, ¿no? Pero lo que más me hace reflexionar es, si yo adopté una prenda de vestir como son mis Vans a partir de un personaje, ¿qué tantas características o formas de ser de los personajes también no adoptamos, ¿no? A la hora de leer un libro? Y pasa también con las cuestiones que vemos, como hablábamos de dónde nos nutrimos para hacer historias. Es algo que se ha visto, por ejemplo, si alguien va a ver una pelea a un bar, seguramente en ese bar, más tarde, los ánimos van a estar muy violentos, ¿no? ¿Por qué? Caldeados. Sí. Me pasó por aquí, pero dije, no me voy a meter en broncas. Sí, broncas lingüísticas. Sí. Entonces, realmente, ¿qué tanto nos influye lo que leemos? Consciente o inconscientemente, ¿no? Claro. Que nos deja un tipo de sensación al cerrar la última página del libro y decir, oye, pues este libro me dejó tranquilidad, me dejó calma, o me dejó una necesidad de hacer una revolución, o me dejó... Entonces me hace muy importante reconocer que en las referencias que utiliza Rosina, a mí sí me deja una profunda reflexión, me deja muchas ganas de crear historias similares, en donde se pongan sobre la mesa y la imparcialidad de las relaciones humanas, no de recargarnos de que, ay, porque soy mujer, la mujer siempre va a ser la buena de mi historia, no, sino plantear esto y que cada quien haga su propio juicio, ¿no? Eso se me hace súper valioso dentro de este cuento. Sí, mostrar libro. La complejidad, ¿no? Del comportamiento humano, sí, independientemente del género, ¿no? Y pues dejar a la reflexión que estos temas
son actuales, se siguen viviendo con otras variantes, pero aquí está, ¿no? Un espejo de nosotros, nosotras, ¿no? Sí. Pues yo había hecho una anotación que se relaciona mucho a lo que tú dices. Yo puse que este libro es un excelente documento de una época de fin de siglo, que es referente para las ideas actuales de feminismo activista y revolucionario. Pues ya lo vimos hace rato, Carla, emocionarse, y de pronto ya pensé que se iba a levantar Acá. A tirar En madrazos. armas. Sí. Ay, sí. Entonces, pues cuando un libro mueve hasta ese tipo de identificarse y de también querer accionar, ya sea escribiendo nuevas experiencias sobre la misma temática o realmente activándose como un factor de cambio en las cosas, pues yo creo que es un libro que es valioso, ¿no? En ese aspecto. Creo que todos coincidimos en eso. Sí. Jorge, si me dices para dónde, para que se pueda ver esto, pues es un libro que todos recomendamos. Lo hacía hacia ti. Aquí. Y pues con eso cerramos el episodio de hoy, dejándoles la super recomendación de Arriera Somos, que luego me regañan de que recomendamos libros que no encuentran fácilmente, pero en Facebook encuentran a Rosina y le pueden escribir para que ella se los mande directamente a su casa, con la super ventaja de que es una persona tan amable que te lo va a mandar dedicado. Entonces, no se lo pierdan.